Bueno, parece que ya sí estamos en el aire. 19:01, jueves 3 de diciembre. Estamos inaugurando desde Centex online y estamos inaugurando también en real, por primera vez este año, una exposición. Y para eso hoy día tenemos todo un programa. Vamos a hablar primero con Rocío Douglas, la directora del Centex, y a continuación con Soledad Camponovo, que está a cargo de la Fundación Plagio, que fue la que organizó esta exposición Canción Nacional. Y a continuación veremos un breve video de lo que fue, porque es una exposición que ya había sido montada previamente. Nos contará mejor Soledad. Y después tenemos el programa nutrido, conversaciones. Vamos a estar conversando con Sebastián Calfuqueo, con Paula Coñepán y con Juana Gómez. Y para cerrar, el postre, lo mejor, lo más dulce, nos acompañará Niña Tormenta con algunas canciones. Entonces me gustaría pasarle la palabra primero a Rocío Douglas y que nos cuente un poco cómo abre Centex. Hola Pedro, hola Soledad, ¿cómo están? Hola Rocío, hola Pedro. Estamos, bueno, acá nada, una sensación muy rica esta de, yo estoy en el Centex, estoy físicamente en el Centex, lamentablemente ahora no se ve atrás la exposición por temas de conectividad, pero con una sensación muy agradable de poder abrir el espacio nuevamente para que las personas puedan visitarnos. Hemos estado estos días, hace ya como 2 semanas más o menos, con montajes, con movimiento acá en el Centex, y ha venido también harta gente a preguntar de manera como a la puerta que cuándo abrimos. Entonces, es una sensación muy rica de volver a encontrarse, de volver a ver movimiento acá, de poder además inaugurar esta exposición que la venimos trabajando hace como 1 año más o menos con La Soledad, si no me equivoco, y que, bueno, ha estado como acontecida por distintos sucesos del contexto nacional. Así que, nada, dejarlos a todos invitados. Nosotros vamos a estar recibiendo visitas previa inscripción en la página web del Centex, que es centex.cl, y en la de Plagio también. Y pueden agendar acá visitas todos los jueves en las tardes. Tienen que venir con, bueno, ahí están las medidas de seguridad que todos conocemos. Y los vamos a estar esperando ahora en diciembre y también durante enero y febrero y hasta marzo vamos a estar con esta exposición. Así que están todas, todos y todes invitados a venir a ver Canción Nacional, que además tiene unos catálogos muy buenos con mucha información que vamos a estar también entregando a los visitantes. Todos invitados. Súper. Gracias. Soledad, cuéntanos. Sí, gracias Rocío. Hola Pedro. Gracias a todos y todas los que están conectados hoy día en esta apertura online de la exposición Canción Nacional, que desde hoy y con todas las medidas sanitarias, como decía Rocío, correspondientes, podrán visitar en el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas en Valparaíso. Estamos felices de que se abran los espacios y poder contribuir como Fundación Plagio a ello. Canción Nacional. ¿Cuántas veces hemos entonado la canción nacional sin detenernos en lo que representan sus palabras, imágenes o símbolos? ¿Es esta una metáfora del país que fuimos o del que alguna vez aspiramos ser? ¿Hay algo particular que nos identifica como nación? Con estas preguntas en mente, invitamos a 15 creadores de diversas disciplinas, músicos, artistas visuales, escritores y poetas, a reinterpretar el himno patrio y reflexionar a partir de él acerca del lugar en que vivimos y al que llamamos Chile. Así nació esta nueva exposición colectiva de Fundación Plagio, Canción Nacional. El resultado de las obras es tremendamente diverso y da cuenta de esa multiplicidad de miradas con que se puede observar y habitar un mismo territorio. Vemos páginas de un cuaderno de artista de Cecilia Vicuña que muestran a un país destruido por el golpe de Estado, o la crítica a la dictadura en la poesía de Elvira Hernández. Decenas de reproducciones del busto de Gabriela Mistral creadas por Carla Macaya. Un gran telar de la artista venezolana Huikelis Pirela, en el que plasma qué significa pertenecer a un lugar cuando eres migrante. Un diccionario biográfico donde el escritor Álvaro Guizama reúne a más de 70 falsos próceres. Estas
son solo algunas de las creaciones que podrán conocer en la muestra. Junto a estas obras que les comentaba, también de la de los artistas que nos acompañarán hoy para conversar en un ratito más acerca de sus obras y nos contarán en profundidad sobre ellas, Paula Coñopán, Sebastián Calfuqueo, Juana Gómez y también Tiare Galás. Cuando nos planteamos hacer esta exposición, fue impulsado por la necesidad de reflexionar acerca de nuestra identidad. Sabíamos que era importante, pero no sabíamos cuán urgente. Hoy, a la luz de los acontecimientos que hemos vivido desde octubre del año pasado, entendemos más que nunca la relevancia de pensar colectivamente y el rol que juega la creatividad en ello. Con esta exposición esperamos, como fundación, colaborar a la construcción de un país más dialogante, uno que se mire y se reconozca en lo que ve. Muchas gracias a todos y todas los creadores y creadoras que conforman esta muestra. Esperamos que disfruten de esta exposición, que puedan visitarla físicamente y que también tendrá un programa de extensión online que iremos comunicando a través de nuestras redes sociales. Estamos felices de que por fin podamos montar Canción Nacional en Centex en Valparaíso. Un abrazo a todos y todas y espero que disfruten mucho esta inauguración y la conversación que viene ahora. Muchas gracias. Era necesario, ¿no?, generar esta reflexión desde un lugar actual, reflexionar sobre el himno, sobre la idea de patria, de nación. Estamos decidiendo qué diablo es la canción nacional, no tenemos muy claro qué carajo es. ¿Es la canción nacional la canción o es la de los prisioneros, de los que sobran? Uno piensa en el colegio, como en el adoctrinamiento patriótico. En el concepto canción nacional, como que para mí tiene más que ver como con lo escolar. Creo que lo tengo como asociado a la obligación. Del paraíso. La idea era generar estos cruces entre disciplinas que usualmente funcionan de manera muy independiente. A través del arte hemos visto hoy cómo se expresa la ciudadanía y cómo esto se vuelve además un ejercicio colectivo y espontáneo. El arte ofrece también relatos posibles para construir nuevas formas y nuevas salidas a las ya conocidas, que son las que nos tienen agotados. Distintos creadores que no tenemos probablemente directamente ni disciplinarmente mucho que ver, estamos hablando sobre un mismo tema. Que el rol creativo en un momento como el que se está viviendo hoy por hoy es sumamente necesario y que parte también de esa misma necesidad de expresarse. Siento que la creatividad en un momento como ahora es sumamente potente. Volvemos a entrar en pantalla. Hola Juana. Hola Sebastián. Pedro. Hola Paula. ¿Qué tal? Hola. Vamos, no tenemos ningún guión preparado, sino más bien empezar a hablar sobre cómo ocurrió una exposición que va a ocurrir de nuevo. Eso es curioso, es como una segunda oportunidad. Y una canción que además tiene, una exposición sobre la canción nacional que ha adquirido todo un peso bastante particular, ha cambiado mucho la noción de lo que se vive hoy día como realidad nacional, y yo creo que en ese sentido es loco, pero de alguna manera fue una exposición que adelantó cosas que venían. Incluso hasta la pandemia ha cambiado el término nacional, ya se va quedando cada vez más corto. Algunas de esas cosas vamos a hablar, pero me gustaría que primero Juana, Paula, Sebastián presentasen un poco de su propia obra, que son distintas en formato. Curiosamente, ustedes tres vienen de las artes plásticas, por decirlo de alguna forma, pero trabajaron con gente que no viene, o sea, gente que viene de la literatura. Entonces, preguntarles primero, aquí en el Centex fue curioso, quedaron las tres obras en una sala. No sé, fue
coincidencia, y están las 3 reunidas en una sola sala y el resto está en otra. Y esa selección, digamos, que habla de artes plásticas, cada uno hizo una interpretación de la canción nacional. Entonces, por una parte, partir preguntándoles a quien quiera el primer recuerdo que tienen de la canción nacional y cómo se relaciona con la obra. No sé si somos a la antigua, ¿quieres partir Juana o Paula? No sé. La dejo ahí. Parto yo, de repente. Perfecto. Mira, del himno, tal como decía la Sole, no tengo mucho apego, más que un video de mi hermano. Nosotros somos viñamarinos de nacimiento. A los 3 años, y él cantaba mal la canción nacional. Esa es como la única relación como amorosa que tengo con el himno. Y cuando me escribieron, creo que fue la misma Sole que me escribió invitándome a esta exposición, yo venía trabajando en una instalación, trabajando con cerámica y trabajando con cenizas de monocultivo cerca de donde yo suelo pasar mucho tiempo. Hay gran parte del bosque quemado, camino a Viña también, entonces fue como, mi primera conexión fue como este himno del que ya realmente quedan como cenizas, de ahí como que partió mi conexión con mi obra y con el himno. También fue muy especial porque esto fue como, la invitación fue como 3 meses antes del estallido social. Entonces, en algo que yo hablaba donde los humanos trabajábamos la relación con la tierra como una máquina sacrificatoria, donde el uso, el consumo, es como, nosotros como en una escala por sobre esta, como de esta vida que nos contiene, pasó a tener una resignificancia cuando iba a las marchas y veía la ceniza y veía salir cosas de la ceniza. Entonces, las cenizas que están en la obra de plagio son robles, son pinos, son eucaliptus, pero después yo me empecé a encontrar como mi propia obra en la calle, como que de esas cenizas salían cosas y para mí fue muy fuerte, como lo que hablaba Matías Celedón en el video, como esta nueva forma de pensar a través del arte y de manera multidisciplinaria, encontrando nuevas formas. Y bueno, creo que no por nada pasó lo que pasó y esta exposición iba tomando su flujo ya. Como que claramente hacían falta estas reflexiones y algo venía latiendo de manera compartida, pero hace rato ya. Y no sé, quizás Sebastián, Paula, si tuvieron también ese presentimiento al entrar en esta pregunta, ¿cuál es la primera cosa que surge cuando les nombran o las invitan a participar en un tema como la canción nacional? Que yo creo que lo primero que uno hace quizás es subir las cejas, una canción inventada el siglo XIX, cuando la idea de nación más bien se ponía por delante, quizás, era más bien una aspiración. Y hoy día vemos algo que es bastante distinto. No sé cómo se relacionan entonces ustedes. No sé, Paula, si nos quieres contar un poco. Sí, en relación a tu pregunta anterior, yo creo que uno de mis primeros acercamientos a la canción nacional fue justamente en el colegio, lo mismo que mencionaba Tiare en el video, donde nos hacían formarnos y no solo nos hacían cantar la canción nacional, la canción de Chile, sino que también nos hacían cantar el himno cristiano, porque yo fui en un colegio cristiano. Entonces, todos los lunes, creo que era al inicio de semana, nos formábamos y
entonábamos esos dos himnos, que también, curiosamente, también yo trabajo también con esas nociones del cristianismo en la obra. Y sí, o sea, también concuerdo con lo que decía Juana, que la invitación fue mucho antes del estallido como tal, y curiosamente también decidimos trabajar de cierta forma como con esta copia feliz del Edén, que de cierta forma también se me hace mucha relación como a este oasis del cual se habló, que habló Piñera, y bueno, obviamente después fue el estallido y en verdad yo sí me lo esperaba, en algún momento sí era como, bueno, como hasta cuándo va a seguir esto así, pero supongo que esa no era como el pensamiento de muchos. Yo creo que hubieron varias personas que no se lo esperaban, que estaban viviendo en el oasis y en esta copia feliz, entonces, para ellas les fue una gran sorpresa. Es divertido que la canción nacional está necesariamente o forzosamente asociada a la educación. Es decir, es algo que uno tiene que, de las primeras canciones que uno casi como obligatoriamente tiene que aprender. Alejandra Costamaña, de hecho, tiene en su obra es muy elocuente al respecto de esta copia de la canción nacional debajo de una bandera hecha al revés, que es el primer recuerdo que tiene. Sebastián, ¿cuál es el tuyo? Hola a todos, muy feliz y contenta de estar acá con ustedes, compartir con Paula, con Juana, ya les tengo mucho cariño y admiración también. Bueno, mi obra se llama Edén Choquimmapu Ñayudelchi Acentu, que sería una forma de llamar esta copia feliz del Edén. Yo trabajé específicamente con el Código de Aguas, hecho en 1981, perdón, legado de Pinochet, legado de la Constitución, y a partir de este Código de Aguas, que yo específicamente me centro en el artículo 5, que les puedo leer lo que refiere al artículo 5 del Código de Aguas, que nos sigue normando hasta el día de hoy, que es: las aguas son un bien nacional de uso público y se le otorga a todos los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones del presente Código. Y el segundo, otro artículo que me interesaba también de este artículo de aguas, es el artículo 9, que es el que goza de un derecho de aprovechamiento pueda hacer a sus costas las obras indispensables para ejercitarlo. Esta obra yo la desarrollé en cerámica. Son distintas placas que conforman parte de esta frase Mapuzungún, grabada de alguna forma en la arcilla, y que también tiene relaciones con distintos puntos de extracción, del extractivismo, que operan distintas zonas con el agua. Por ejemplo, la palta, hay unas piezas que son similares a una palta, hay una pieza que es similar a un salmón, y otra pieza que también es similar al residuo que dejan las forestales, al igual que comentaba Juana. Entonces, específicamente lo que era mi obra era pensar esas relaciones de quién tiene el derecho de la vida, del agua, por sobre los otros, y cómo ese código de agua que nos sigue normando hoy en día sigue afectando la vida de las personas que no tienen agua en muchos territorios. Entonces, para mí era fundamental jugar con esa copia feliz del Edén en la relación histórica que se ha tenido con el agua en Chile, que es precisamente un país que privatiza el agua, que entrega sus derechos hacia los privados, que las forestales están subsidiadas por el Estado de Chile, etc. Son diversos planos y enfoques que están afectando nuestra vida hasta el día de hoy. Y para mí fue súper potente que las cosas primeramente se mostraran en Monte Carmelo, ahí en Providencia, al lado de todo el caos y todo lo que estaba pasando en la Plaza Dignidad, ¿no? Y que también nosotros mismos no pudiéramos estar en ese espacio exhibitivo con las obras, o no hubiese podido estar tanta gente por la situación que estaba pasando. Entonces, son muchas situaciones que tiene la obra, y creo que también este segundo espacio de exhibición va a permitir también una nueva lectura de esas obras, que son probablemente muy diferentes a las que se dieron en diciembre pasado o noviembre pasado.
Absolutamente, o sea, son la misma exposición y son dos exposiciones. Lo remarco con un solo detalle. Pude ver en el video que la bandera de Elvira Hernández, el poema que estaba sobre la pared, estaba sobre una pared blanca. Ahora en Sentex lo pueden ver sobre una pared pintada de negro con la estrella en blanco y donde hay perfectamente reconocible una cita a la nueva bandera que se ha ido poco a poco imponiendo a partir de la realidad del estallido. Hay varias cosas que me gustaría partir comentando. Primero, lo de la copia. Antes de entrar en el tema del Edén, que se relaciona con la naturaleza y que Sebastián ya ha empezado, digamos, un poco a entrar en ese punto. Pero la copia es algo que está en Chile desde hace mucho rato. O sea, Chile, de alguna manera, es una copia de realidades previas, digamos, y tiene quizás en este intento de proclamarse como nación todo un esfuerzo por ser identidad. Entonces, yo creo, no sé cómo lo ven ustedes, pero siempre está esta dualidad entre copia, como decían los prisioneros, eres la mala copia de un gringo hippie, cantaban en una canción, siempre está esta copia y esta referencia hacia otra realidad y luego lo que está acá. Entonces, el tema de la copia yo creo que resuena un poco y está en los tres trabajos. Yo no sé si alguno de ustedes quiere comentar al respecto del tema de la copia. O si quieren seguimos el mismo orden, no sé, Juana, nos podemos interrumpir, Sí. Sí, yo le di harta vuelta al tema de la copia mentalmente cuando nos invitaron ahora a este conversatorio. Y claro, lo primero que pienso en esta aspiración que tenemos como país de copiar, de ver afuera como nuestro Edén, no acá adentro. Y eso a mí desde muy chica me ha generado mucho ruido. Me genera como que no logro entenderlo. Y eso también hace que nos comportamos de la forma que lo hacemos. También pensé, lo que decía Paula, para mí también fue así. Mi primera relación con el himno tiene que ver con, yo estuve en Viña en un colegio de monjas francesas, entonces yo cantaba el himno de Chile y luego el de Francia, y después viví en Punta Arenas y cantaba el himno de Chile y el de Inglaterra. Entonces eso es lo que nos queda. Y a mí, bueno, mi primera infancia me marcó muchísimo, donde mi abuela, mi mamá bordaban, tejían, y yo venía de Punta Arenas ya como más adolescente y mi tía abuela me decía como, porque no sé, me ponía un short y me decía, eres una puta, y como que todo esto como que yo no seguía la estructura de las monjas francesas y de esta forma de ser, que yo no me sentía así por usar un short, pero fue finalmente como usarlo como esa carga que venía de mi familia, cómo la usaba. Y ahí también partió mi trabajo y también pensé mucho en la obra de Paula, que trabaja con su cuerpo, y pensé, claro, en cómo el cuerpo es la primera copia, la mujer nos vamos copiando como personas, pero cuando vemos ese Edén afuera, ahí es donde todo empieza a fallar, según mi propia lógica. Y de hecho es una de las cosas que me ha detenido, por ejemplo, hacer un máster en arte acá en Chile, porque es como encuentro que es tan poco el conocimiento que hay de lo que venía desde que esto fuera Chile, antes de Chile. De hecho, mi hija está estudiando los planetas y está estudiando el legado de los griegos. Y yo le escribí a la profesora y le dije, ¿no quiere que le haga una pequeña clase a los niños sobre la yacana,
cómo lo resuelven en los textiles, toda la estructura, no sé, desde la cultura andina ya hay una enormidad. Entonces, no sé, finalmente siento que también incluso el cómo nosotros vivimos las estructuras del tiempo están dañando nuestra estructura de cómo nos relacionamos con el entorno. Entonces, claramente, este himno que fue creado en el 1900, ahora ya la separación que tenemos, que de hecho habla en gran parte de este paisaje, de este entorno de la cordillera y el mar, y ahora es como nos toca a nosotros y heredar a nuestros hijos lo que yo siento son unas ruinas. O sea, yo de chica íbamos de Viña a la playa y yo veía esta tubería, esta refinería, y me da un susto y el fin de semana pasado llevé a mi hija y ahí sigue contaminando. Han pasado 40 años y es como solo se aumenta ese paisaje desértico y terrorífico. Y por eso también hay un tema, digamos, dentro de todo hay una corriente, es curiosa la coincidencia de esta valoración de la naturaleza como el lugar de la patria, que, como tú dices, la hemos ido convirtiendo en una ruina, pero en el caso, porque uno tendría que empezar a preguntar, la Canción Nacional quiere crear un Estado nacional, que es una invención que tiene entre 300 y 400 años, digamos, en Europa, una organización del Estado para funcionar. Pero en un país como Chile uno podría pensar hay una realidad plurinacional, no es una sola nación, de hecho no es una sola población, el territorio es sumamente diverso, o sea, es sumamente extenso, es bastante extraño. Y además coincide, cuando hablamos de la naturaleza, coincide que la naturaleza, por ejemplo, y quizás ahí Sebastián, te paso la pregunta, Paula también, para el pueblo mapuche de la naturaleza, yo creo que ahí habría que pensar una idea de que no es nación, sino que habría que pensar una idea de territorio, de un lugar que tiene una historia distinta. No es simplemente esta unificación ideal del Estado moderno para conseguir recursos. De hecho, así lo comentabas un poco tú, Sebastián. Entonces, de hecho, me gustaría que me comentaran un poco más sobre el tema del pasado y de la raíz en la naturaleza que podría permitirnos pensar en una cultura plurinacional en Chile. ¿Debemos pensar en una cultura plurinacional? Les pregunto. Paula, Sebastián. Yo puedo partir. Para mí es muy importante pensar cómo de alguna forma, a ver, bueno, el legado histórico del Chile que nosotros conocemos, ¿no? Que es el Chile heredado de esta tradición un poco como neoliberal, ¿no? Desde lo que viene con la dictadura, de toda esa herencia de la dictadura neoliberal que posiciona también las naturalezas como un espacio de explotación, no como un espacio de vinculación primeramente, ¿no? Yo creo que ahí está el primer tema de las diferencias entre el pueblo mapuche, principalmente en su relación con la naturaleza y el Estado chileno, ¿no? El pueblo mapuche piensa la naturaleza como algo vivo, como algo que está presente, ¿no? Como el mismo ñen, por ejemplo, los espíritus, que uno podría decirle de esa naturaleza, el pedir permiso, la reciprocidad como un gesto mínimo, ¿no? Entrar a algún lugar, entregar algo a ese lugar, si es que algo se va a sacar, ¿no? Esto no pasa en la relación del Estado neoliberal. El Estado neoliberal lo que quiere es precisamente explotar, a más no poder, esta estructura, este lugar de los recursos naturales, ¿no? Ya sea el agua, ya sea
el bosque nativo, ¿no? El mar, etcétera. Son diversos lugares que pueden ser explotados por este extractivismo. Y a mí me pasa que evidentemente vivimos en un estado que no es una sola nación, que no es solo una identidad, que no únicamente existen chilenos en este territorio, sino que históricamente han existido otros pueblos, han existido el pueblo mapuche, ha existido, no sé, el mismo estado Rapa Nui, ¿no? Podría llamarse el mismo estado por sí solo. Entonces, ¿cómo nosotros, sociedad común, no el estado hegemónico que nos está regulando, empezamos a dar conocimiento? Ahí se coló una moto dentro. Sí, pero creo que no es mi moto. No. No es mi audio. Al menos ahora no. Bueno, tal vez ahí vamos viendo después, si no estamos hablando, podemos mutear los micrófonos para que no se cuelen los sonidos. Perdona, Sebastián, dale. Sebastián, no sé si quieres agregar algo. Sí, bueno, que esa relación precisamente con la naturaleza es muy diferente entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, ¿no? Es importante que nosotros entendamos, como comentaba la última parte, que este territorio no solamente habitan personas chilenas, sino que históricamente han habitado otra identidad, el mismo estado de Rapa Nui, ¿no? Territorios que históricamente no se han reconocido bajo esta norma de Chile, ¿no? Y a mí me gustaría también llevar a la discusión qué es ser chileno. Yo eso creo que es una gran pregunta también, como devolverla, ¿no? Porque en general siempre se nos hace la pregunta hacia las personas que no nos reconocemos dentro de esta chilenidad, que son, por ejemplo, las personas mapuche o las personas de otros espacios de identidad, pero a nosotros nunca tenemos la oportunidad de contrapreguntar esa pregunta. Entonces, creo que eso también es una buena dimensión de cuestionar, ¿no? ¿Qué sería la chilenidad también y qué sería esta copia feliz del Edén con respecto a esa chilenidad? Esa es una pregunta que yo creo que está, digamos, atraviesa toda la muestra. Y está, digamos, nos basamos, ¿cómo nos declaramos chilenos? A través de una serie de símbolos, a través de un territorio. En tu caso, Paula, además pusiste el tema de la religión, que también está metido, la copia del Edén vuelve a través del relato o el recuento de su interpretación de la Génesis, del mito del Génesis, Adán y Eva. Cuéntanos un poco cómo entra ese mito de origen y cómo lo relacionas también con el tema de la naturaleza. Sí. Bueno, yo vengo de una familia muy cristiana y muy creyente, y entonces hay como esta especie de contradicción. Por un lado tenemos este origen mapuche, pero de cierta forma este origen también ha sido súper negado. Y ha sido negado tanto, por ejemplo, en la biografía de mi abuela, como a ella le pasó, que muchas otras personas que vivieron en su época estaban súper discriminadas y tenían que vivir con muchos prejuicios por ser mapuche. Y en el caso de mi abuela, ella después se convierte al cristianismo, y hay ahí un tema muy, muy fuerte, que yo encuentro que es que de cierta forma los relatos como que se reemplazaron. Mi abuela entonces adopta este relato que es sobre la creación, y ella o sea, en el relato cuando yo la grabo a ella contando la historia de la creación del Génesis, es como que ella lo hubiese como un poco como vivido, como que lo tiene muy interiorizado. Y junto con eso hay muchas cosas que van acompañadas. Por ejemplo, mi abuela tiene un apellido que es Melidilú, que significa 4 culebras, y a mi abuela no le gusta su apellido porque las culebras en la Biblia son algo malo.
Entonces, incluso a veces, no sé, pues estamos viendo la tele y hay como un reportaje de culebras o algo así, y mi abuela así como, no, si no puedo ver eso. Entonces, es un tema que ha calado súper fuerte. Es como, yo creo que es fundamental hablar de eso, y hablar, por ejemplo, no sé, de que yo voy al sur más o menos todos los años, y la cantidad de iglesias también que hay cuando uno va a las zonas rurales es fuerte igual. Ay, te escucho. Quiero... ahí está. No, perdón, sí, tuve ahí un muteado breve. También invitar a las personas que nos están viendo, que puedan estar ahí desde sus casas, pueden mandar, escribirnos preguntas. Hemos estado hablando de alguna manera de obras, hemos estado hablando de chilenidad, hemos estado hablando sobre esta idea ficticia o esta aspiración de nación constante en una nación relativamente joven, de pantalones cortos. Y también hemos estado hablando un poco de naturaleza. Quería preguntarte, Juana, sobre tu obra y sobre la relación de esta ruina carcomida. Es divertido porque hay también un trabajo con las letras, con el abecedario que surge, o sea, quizás lo que habla después de la ceniza. No sé si de alguna manera podríamos verlo así, a través de estas letras. Es una lástima, de hecho, que no hubiéramos podido mostrar algunas imágenes, pero bueno, es también una invitación para que el próximo jueves se acerquen a Centex a ver las obras. Entonces, Juana... Sí, mira, claro, pensé en algún minuto trabajar como con lo que venía haciendo antes, que era siempre me llamaba la atención esto de las flores bordadas y la relación con el bordado, como les contaba, que venía de mis abuelas, mis tías abuelas y todo esto. Pero lo que estaba ya haciendo me llevó a trabajar con la cerámica, con la tierra misma. Esta idea también de la tierra está conectada con varios mitos, o sea, no solo la creación del hombre, que en la religión católica construye el barro, también en la mapuche tengo entendido que al hombre lo tiran a la tierra y luego salen las flores. Entonces me gusta esto de que el barro conecta con estos mitos iniciales. Y lo de las letras son todas las letras del himno. Y la invitación era como a pensar, a reconstruirlo, a garabatear incluso, que creo que la primera palabra que formaron fue pico. Y en el fondo era eso, romper esa... De hecho, cuando tú la tocabas y que hay todo sucio, era como que era meter las manos en la obra y repensarla con el otro, con quien la viera. Y ahí, de hecho, me iban llegando fotos de personas, de lo que estaba escrito, de cómo terminó esta suciedad. Y como te decía, o sea, partió con este acrílico blanco que en esta cajita al lado de las Gabrielas y después terminó como una cochinada tal cual como estaba en la calle, o sea, tal cual como estaban después los muros en la calle. Entonces, fue bonito ese ejercicio, también como de soltarla y dejarla a disposición. Escuchando las impresiones de los tres, creo que hay un tema con la memoria que es recurrente y que quizás no es el territorio. Y yo creo que tal vez Sebastián nos puede hablar un poco más de eso, o Paula. Creo que hay una memoria constante que está, de alguna manera uno podría decir la nación es la memoria, es el recuerdo. No sé, estaba leyendo ese recado confidencial a los chilenos que escribió el Icura Chihuahilaf, donde de alguna manera
se acerca a conversar con los chilenos y por contraste nos da una idea de esto, o sea, más que nada de los estereotipos que nos formamos para hablar de un pueblo frente a otro. Y él lo que sí valora siempre es la memoria, y su mundo es la memoria. Entonces, él habla de que está dialogando permanentemente con su pasado, con sus abuelos. No sé cómo ven ustedes, en realidad, más que un territorio, pensar de pronto en esta convivencia inmaterial. Paula, tu abuela, está, de hecho, siempre es al pasado la aparición de la nación. La nación quedó atrás, quizás, y nosotros somos los que tal vez debemos inventarla ahora. Pregunta abierta y fácil. Está solo inventando algo. Sí. Igual, en ese sentido, yo he estado desarrollando un trabajo en el que sí trabajo directamente con mi familia. Claro, igual, por ejemplo, mi abuela está viva, entonces yo la considero como más del presente que del pasado. Pero claro, ella también recurre como a su propia experiencia de vida en muchas de las cosas que hemos hecho juntas. Pero claro, o sea, yo creo que hay también un territorio simbólico que de cierta forma se ha ido negando y sí, o sea, hay un tema ahí de por ejemplo, de la pacificación de la Araucanía, de todas las lógicas que se han ido tomando, también por mano del Estado, en querer negar esta identidad y que la gente se avergüence, finalmente. Entonces, es una violencia sistémica que ha estado súper presente y que, claro, el día de hoy, de cierta forma, estamos tratando de reivindicar o de recuperar, de cierta forma. Yo no soy una experta en la cultura tampoco, y eso responde porque mi familia perdió mucho también de su propia identidad. Y nada, pues estamos en eso. Tú, Sebastián, también trabajas, bueno, recuerdo la vez anterior que estuvimos tan lejos, tan cerca, aquí en las pantallas, hablando con Gladys, en fin. Nos mostraste un poco de tu trabajo, que también aparecía tu abuela, su trabajo, su condición de éxodo a la ciudad, cómo se inicia. También están los antepasados. Sí, bueno, las personas mapuche yo creo que tenemos de alguna u otra forma mucha vinculación con lo que viene hacia atrás, ¿no? Siempre los futaqueché ahí están muy presentes, ¿no? Los que vienen para atrás de uno. Yo creo que es muy importante esa relación que también es muy diferente a la sociedad chilena, ¿no? Vemos que las personas mayores en general son personas que son inservibles para una sociedad, que no tienen ni un lugar digno, ¿no? para vivir en esta sociedad en la cual vivimos hoy actualmente. En la cultura mapuche es lo contrario. Las personas mayores son las personas que saben, son las personas que son sabias, que llegan a un conocimiento tangible, ¿no? Un conocimiento de la experiencia que también tiene que ser valorado o puesto en valor. Entonces, para mí, en mi caso personal, ha sido súper importante la figura de mi abuelo. Mis dos abuelos están muertos, entonces yo entiendo mucho lo que dice Paula, porque hay una relación con la diáspora mapuche muy fuerte en las distintas ciudades, no solamente en Santiago, sino que en otras regiones también, donde las personas no migraron porque quisieron, sino migraron por las condiciones de empobrecimiento legadas de la mal llamada pacificación de la Araucanía, ¿no? Que esa pacificación de la Araucanía también desembocó en el exterminio o genocidio, más bien dicho, de otros pueblos indígenas, como el pueblo Sena, Cahuéscar, cierto, Ona. Entonces, hay una verdad, hay una historia oficial que nos cuentan, que probablemente no son las voces oficiales de todas las experiencias de migración o de diáspora. Mucho de esa vergüenza o de ese miedo a hablar la lengua o de vivir la mapuchicidad
dentro de la ciudad misma tiene que ver precisamente con ese refuerzo del Estado chileno, ¿no? De esta identidad única, fija, que está muy marcada en los valores del cristianismo, ¿no? Como la colonización y el cristianismo van de la mano, ¿no? Que son una máquina que opera de una forma muy, muy en conjunto. Entonces, es evidente que todo eso repercute en muchas cosas que están afectando hoy en día a nuestras vidas y a nuestra existencia, como no solamente la historia pasada del pueblo mapuche, es la historia presente, actual, política, reivindicatoria, que tiene que seguir estando y es la que finalmente ha mantenido el pueblo mapuche durante todo este tiempo y que también se ve reflejada en todas las luchas. La primera lucha medioambiental en este país fue liderada por 2 mujeres mapuches, ¿no? No olvidemos de las hermanas Quintremal, que el Estado de Chile les destruyó básicamente las vidas. La Ralco ahí en Deza estuvo metida destruyendo todo un territorio, inundando un cementerio, etcétera. O sea, las violencias que han sucedido en este lugar, en este espacio que llamamos Chile, son tantas que podríamos estar muchas horas acá contando una y otra de esa experiencia. Entonces, creo que es importante también que se piensen en esas relaciones que no únicamente están en lo chileno, sino que están en muchas más experiencias. Sí, seguramente el gran desafío de hoy día es entender y acoger la diversidad. Bueno, estamos entrando además en un proceso de definir las reglas del juego nuevamente, donde, bueno, había una herencia, digamos, desde el gobierno de la dictadura y tal. Entonces, estamos en un proceso que yo creo que hay muchas cosas por jugar. Y dentro de eso, la memoria, digamos, que guardan ustedes me parece muy interesante. Voy a volver a citar, aquí sí voy a citar a Ailicura Chihuailaf, porque tiene una frase muy bonita respecto a este peso que le da al pasado y dice: conversemos, les pido. Ya eso, conversemos, les pido. En la ternura de nuestros antepasados tenemos toda una sabiduría por ganar. Hay algunas preguntas. Paula, voy a sacar un par de preguntas que llegan. Primero, Ignacio Castillo pregunta para ti, en el caso del video que se ve, donde es bastante conmovedor. Lo vi con mi hija y mi hija quedó un poco aterrada porque te están dando las paletadas de tierra encima, enterrando. La pregunta es si es tu abuela quien te entierra. Sí, es mi abuela y sí, hicimos esa acción, yo se la propuse y ella accedió, así que preparamos el agujero en la tierra y luego ella me enterró y ella también estaba muy nerviosa, para ella fue también un poco chocante como hacer esa acción. De hecho, en un momento del video no se ve porque yo le saqué ese audio para que se escuchara su relato, el relato de la creación. Pero claro, hubo un momento en el que lo estábamos haciendo y ya me había tapado completamente y como que me dice: oye, ya, pues, así como, ¿hasta cuándo vais a estar aquí? Como, sálete. Pero sí, es ella. Lo hicimos solas las dos, porque puse la cámara en un trípode, en una escalera, y fue como muy íntimo también. Yo puedo aprovechar de meter ahí la cuchara y preguntar, porque las manzanas que tienen estos casquillos, que también fueron otra pieza muy intrigante, que son muy atractivas visualmente y bueno, que se relacionan con la manzana de Adán, la manzana Eva, todo el cuento, digamos, del paraíso. Son varias manzanas y están con, no sé bien, bueno, es una pregunta que no sé si se hace, pero materialmente, ¿cómo las trabajaste? Bueno, de hecho, eso como que lo iba a vincular un poco como a lo que preguntaste anteriormente, el tema de la copia. Esas manzanas yo las trabajé en resina con vaciado, entonces les saqué una copia a una manzana real y hice el molde para poder hacer estas otras manzanas en resina transparente. Perfecto.
Hay otra pregunta también para ti, porque ya aparte que nos vamos acercando a la hora, hay que recordar que esta niña Tormenta después va a cantar algunas canciones después de que terminemos de conversar. Pregunta Krasna Bukasovic. Hola chiques, quisiera preguntarle a Paula en relación a su obra, a la performance y la religión, en el caso del cristianismo, por ejemplo. ¿Cómo entiende o relaciona el cuerpo o la corporalidad y lo ritual? ¿Cómo se entiende el cuerpo y la relación con lo ritual? Sí, bueno, es una yo creo pregunta que después también podemos abrir, que creo que está también cómo incorporamos el tema, cómo encarnamos el tema en el cuerpo de cosas como la nación que entran a través de que te obligan a cantar, que te obligan a hacer fila, que te obligan, o sea, que viene, digamos, es un sistema. Perdona, Paula, no te interrumpo. Sí, está bien. Sí, o sea, hay todo un tema medio como ritual, como bien dice Krasna. Yo igual tengo sí, crecí en una familia súper cristiana, como que también, una vez que también, que ya como que tomé mis propias decisiones en la vida, como que también me alejé mucho de lo espiritual, porque de cierta forma como que tendía a echar como todo dentro de un mismo saco. Entonces, como que me alejé mucho de como el rollo ritualesco, bueno, porque en el cristianismo también es como que hay muchos rituales que hay de por medio, por ejemplo, el tema del bautizo. Entonces creo que eso también fue, al ya ir como desarrollando de cierta forma más mi obra, como también de cierta forma como ponerme en la buena también como con esos conceptos, que por un momento también los tuve como súper negados en mi vida. Y sí, o sea, yo creo que el cuerpo es el primer territorio. Entonces, también trabajar desde la performance tiene ese simbolismo también. Juana, también tienes que hablar desde tu cuerpo. Yo conocía tu obra anterior, tuve la suerte de ir una vez a tu taller. Tu cuerpo está muy presente, tu cuerpo además como genéticamente en la relación que lo hemos hablado acá al pasado, con tu hija, con tu madre, con tu abuela, hay un trabajo con las generaciones, con lo orgánico que de alguna manera se reproduce. Creo que lo mencionaba, también está en asumir quizás en el cuerpo el cuerpo como depósito de todas estas disciplinas que llevan a la nación. Bueno, a mí lo que dice Paula lo que decía Paula y Sebastián conectan mucho del por qué empecé a trabajar con mi cuerpo y con mi familia. Era esa desconexión absoluta de incluso de ideales. Que yo, lo mismo que decía Paula, mi mamá sirvió de la Eucaristía y yo no bauticé a mi hija. Entonces es como una fricción constante y darme cuenta que no respetamos, que no queremos nuestra memoria, nuestros ancianos, tal como dice Sebastián, a mí me genera un ruido enorme. Entonces empecé a mirar a mi abuela y a abuenarme con ella y abordarle sus cosas, iba constantemente a abordar con ella. Ya cada vez su memoria se reducía a lo más mínimo, que eran un par de viajes, cómo conoció a su pareja después, que no era mi abuelo, después se volvió a casar. Pero yo como que iba y la escuchaba en este loop y ella iba a rezar el rosario y era como una constante en la que yo creo que algo me transmitía. Y obviamente mi primera gran pelea con mi mamá fueron mis tatuajes. Y ya tengo 40 y me sigo tatuando y en el fondo... Y nunca tampoco tuve una relación muy buena con mi cuerpo, entonces fue como, esto es lo que tengo, con esto puedo trabajar sin pedirle permiso a nadie, si el trabajo queda bueno o no, al menos es sincero porque parte desde acá, y el cuerpo me empezó a llevar
a una sabiduría que yo nunca sospeché, y que sí, finalmente llegó a conectar con mi lado materno, con mi memoria, y también con lo que, no sé, ocurre como, no sé si como país, pero sí lo siento como mi territorio, y sí creo que el territorio o las ideas se empiezan a pensar desde el individuo, desde la colectividad. Y como para cerrar, también encuentro muy lindo el ejercicio al que nos invitaron, que también haya una artista venezolana. A mí me ha tocado estudiar harto también lo que pasa en el norte, y se habla que hay una segunda ola como donde se están derrumbando los rituales que quedan con la nueva como integración de evangélicos, donde si antes ya estaba como constreñía los ritos andinos, ahora son aún más. Entonces, yo creo que nos falta mucho por pensar qué es Chile de norte a sur, con toda la complejidad, y yo creo que la cosa, como decías Pedro, es como en el conversar, en el integrar todas esas realidades, en quererlas, en respetarlas, para poder avanzar algo más. Son las 19:58 en mi reloj. Nos hemos extendido un rato y uno empieza a conversar, y tenemos a Niña Tormenta, a Tiare, que nos está esperando después. No sé si hay algo que quieran agregar antes de renovar la invitación, esta invitación que es un poco restringida porque solo abriremos los días jueves. Poco a poco vamos asomando la cabeza al mundo. Les dejo la palabra. Si no, yo tengo una cita que me gustaría sacar de Licura nuevamente, perdón que repita, y me parece también elocuente hacerlo porque Licura es el actual Premio Nacional de Literatura, y es de alguna manera un reconocimiento a la evolución que está ocurriendo, donde el Premio Nacional ahora en literatura proviene también o comparte otra lengua. Les leo la cita, dice: tengo la permanente impresión de que nunca me he alejado de mi mundo, porque siempre estoy dialogando con él, con su memoria, aún en la a veces rara sensación de nostalgia. Es aquí donde yo pertenezco al pueblo mapuche. Soy una expresión de su diversidad. Y no hablo de pueblo en un sentido figurado, discursivo, porque es el pueblo al que pertenece toda mi familia. Yo creo que, no sé, les dejo ahí esas palabras de Licura, y vamos a finalizar con el postre que habíamos anunciado, si les parece. Pedro. Es muy bonito, Pedro, agregar una sola cosa, que un muy merecido premio de literatura, ¿no? Que no solamente, no lo ganó un hombre, sino que yo creo que lo ganó un pueblo. Que eso tal vez es lo que más incomoda. Yo pensé que lo ganó una lengua incluso, que lo ganó, lo ganó una lengua que trae una cantidad de información desde muchos años, desde muchos siglos. Muchos poetas mapuche. Así es. Bueno, darles las gracias por haber estado acá en esta inauguración de lo primero que va a empezar a ser prontamente presencial. Muchas gracias por unirse. Gracias también a las personas que nos estuvieron mirando. Y ahora dejamos con ustedes a Tiare, a Niña Tormenta, que nos va a tocar algunas canciones. Y si quieren, por el chat pueden tal vez pedir alguna de las que les gustaría oír. Nos despedimos entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feucayal Compuche. Nos vemos. Gracias. Hola. ¿Qué tal, Tiare? Hola. Llegué.
Te hicieron, creo que habían unos pedidos por ahí, ¿no? Sí, vi unos pedidos. A la mar fui por naranja. Perfecto. Y voy a ver hasta el domingo. Voy a empezar por esas. Y bueno, gracias por la invitación. Estuvo muy interesante escuchar a los compañeros de la exposición conversar sobre sus obras y pensamientos sobre esta invitación que nos han hecho para participar. Así que es eso, muy, muy feliz de participar y de estar acá escuchando también las reflexiones tan necesarias que tuvieron hoy día. Gracias a ti, Tiare. Te dejamos con tu voz y tu ukelele. Vale. Voy a ir a la mar, fui por naranjas entonces para la amiga que lo pidió. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantienen. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantienen. Las esperanzas mantienen. Echa a correr la naranja que ella buscará su centro, que ella buscará su centro. Echa a correr la naranja que ella buscará su centro, que ella buscará su centro. No la apartas con cuchillo, que mi corazón va dentro. No la apartas con cuchillo, que mi corazón va dentro, que mi corazón va dentro. Las flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento. Las flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento. Así me tiene tu amor, repartido el pensamiento. Así me tiene tu amor, repartido el pensamiento, repartido el pensamiento. Y ahora voy a seguir con Va a llover hasta el domingo. No salgamos más en la tele, dicen que va a llover hasta el domingo. El río y el canal ya se están desbordando, se está cayendo el cielo a pedazos. No salgamos más, en la tele dicen que va a llover hasta el domingo,
que va a llover hasta el domingo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No salgamos más, en la tele dicen que va a llover hasta el domingo, que va a llover hasta el domingo, hasta el domingo, hasta el domingo. Bueno, es muy extraño esto de tocar así sin saber si están escuchando, si hay alguien ahí, pero va con mucho cariño. Esta canción la pidió Rocío del Centex, así que también la voy a tocar, se llama ¿Qué entra el frío? Que entra el frío, me quiero congelar, dejar de sentir, si no puedo sentir todo, y que entra el frío por la ventana. Me quiero congelar y no sentir nada. 4 días de invierno que se enfría todo. No puedo sentir nada, que se enfríe todo, que se enfríe todo. Me quiero congelar, dejar de sentir, si no puedo sentir todo. El frío por la ventana. Me quiero congelar
Bueno, y para terminar voy a tocar la canción que grabé y que se lanzó para esta muestra de Canción Nacional, que es Flor de Lavanda, una canción que grabamos en cinta y que estuvo en la muestra que se hizo en Santiago disponible para escuchar como en un cassette, y ahora creo que va a estar como sonando en la muestra que va a estar en el Centex, así que la pueden ir a escuchar ahí. Una canción que tenía mucho que ver con la invitación que yo ya había escrito, la letra de la canción ya estaba escrita y no estaba grabada, y bueno, tuve la posibilidad de grabarla para esta muestra, y eso. No necesito, no necesito nada. Nací en la copia del paraíso. Nací en la copia del paraíso. De flor de lavanda recién cortada, de flor de lavanda recién cortada, de flor de lavanda recién cortada, de flor de lavanda recién robada. No necesito, no necesito nada. Nací en la copia del paraíso. Nací en la copia del paraíso. Muchas gracias. Un abrazo a todos, a todes.